El Evangelio no es un jardín de rosas. Si eres creyente de hace muchos años o apenas estás empezando en el camino del Señor, déjame decirte que el Evangelio, hermano, hermana, no es un jardín de rosas. Tenemos que decir esto, a veces confundimos y pensamos que el Evangelio al convertirnos y seguir a Cristo, nuestros problemas van a acabar y es todo lo contrario, es cuando los problemas más se van a acercar. El Evangelio no es un camino de rosas en el que todo el tiempo va a haber felicidad, en el que todo el tiempo va a haber alegría, eh, en donde todo el tiempo va a haber abundancia, todo lo contrario. Habrá pruebas, habrá procesos, habrá dolor, habrá lágrimas. El Evangelio, no confundamos el Evangelio con algo cómodo. El Evangelio no va a ser así porque nos vamos a engañar a nosotros mismos y tenemos que ser directos, tenemos que decir la palabra como es. No es un jardín de rosas, no es sentarse cómodamente a ver el televisor, no es llevar una vida más o menos agradable a Dios, no es hacer poquito de poco en poco y ahí vemos qué pasa, no. El Evangelio es difícil, el Evangelio es dolor, el Evangelio es lágrima, vamos a perder muchas cosas en el Evangelio. El que intente salvar su vida la perderá, pero el que dé su vida por mí la salvará. En este pasaje Jesús nos quiso decir que esto va a ser difícil. Jesús nos dice, no te prometo un jardín de rosas, no va a ser nada fácil, no va a ser un día de campo, el Evangelio es duro, en el Evangelio hay dolor, el seguir a Cristo cuesta, porque se te va a poner en contra todas las cosas que antes en el mundo eran fáciles, eran cómodas, tu propia familia se va a poner en contra de ti, serás vituperado, serás escupido, serás golpeado, serás burlado por causa del Evangelio. No te confundas, hermano, hermana, joven, señorita, no te confundas. El Evangelio no son las luces, no son la fama. El Evangelio no es verte siendo el mejor o que mucha gente te aplauda o que te reconozca. El Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio es morir apedreado, como Esteban. El Evangelio es ser azotado, como Pablo, estar en la cárcel, como Pablo. El Evangelio es ser decapitado, como ese profeta que anunció la venida del Hijo del Hombre, de Juan el Bautista. El Evangelio son procesos como Job. El Evangelio es arrastrarse, enfermo, como Job. Y aún así, en el dolor, decir que Jehová Dios, Jehová quitó. Eso es el verdadero Evangelio. No es como lo pintan o no es un lucro. A veces hasta el Evangelio se usa como un lucro y se cobra por predicar. No. El Evangelio es dolor, es sufrimiento. En el camino habrá desiertos, habrá espinas en el camino del Señor. No con esto quiero decir que será una miseria tu vida o mejor, no sigas al Evangelio. Si no es para darte conciencia de que será así. La diferencia es que Él caminará contigo. Muchas son las aflicciones del justo. Y si analizamos ese pasaje, dice del justo, no solamente va a tener aflicciones, sino va a tener muchas aflicciones. Jesús nos está dando a entender que este camino va a ser difícil, eres justo, y por cuanto eres justo vas a sufrir. Vas a ser vituperado, vas a ser escupido y vas a tener muchas aflicciones, vas a tener demasiadas aflicciones, mas de todas ellas te librará Jehová porque estará contigo en ese camino. Esa es la diferencia, no nos olvidemos que el objetivo es tener una vida eterna con Cristo. No nos olvidemos que ese es el propósito principal. Más allá de todo lo que hagamos aquí en la tierra, que Dios nos permita hacer, que Dios nos dé de su misericordia, de su gracia y nos bendiga. Eso es aparte. Pero el propósito principal del Evangelio es salvar y es librarnos del infierno y tenemos que tener la conciencia y darle la importancia de vida a que el Evangelio no vamos a caminar en algodones, no será una cama de agua, no será dormir en hoteles lujosos, no será nada de eso, todo lo contrario. Y es ahí el que logre entender este mensaje, el que logre captar y decir, seguir a Cristo conforme, aunque vengan muchas dificultades, yo voy a seguir a Cristo.
Esta es la verdadera prueba del Evangelio. No olvidemos que el que trate de salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa del Evangelio, la salvará. Que Dios te bendiga y esperemos que esta reflexión haya servido a tu vida.